¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a nuestra clase de comunicación y lenguaje. Gracias por estar en sintonía nuestra. Espero que puedan aprender el día de hoy y que todo lo que vayamos a aprender sirva para su formación. Estábamos hablando en la clase anterior de los textos narrativos y los dramáticos. Y tanto dentro del texto narrativo como del dramático se encuentran personajes. Y estos pueden clasificarse en principales, secundarios, terciarios, etc. Sin embargo, también existen los llamados personajes tipo y los estereotipos. Entonces, vamos a ver cada una de las clases de personajes y en qué consisten. Los personajes primarios o principales dice que son los más importantes del relato, en torno a los cuales gira la historia y a los que acompañamos a lo largo de ella. Entonces, tienen los papeles principales y ellos son a través de los cuales la historia se desenvuelve o gira, dándole énfasis a su participación. Tenemos los personajes secundarios, que son los personajes también llamados de reparto, es decir, los que intervienen en la historia pero no son tan relevantes o determinantes en ella, y los vemos solo cuando resulta necesario. Entonces siempre tienen una participación los personajes secundarios, pero no es tan importante como la de los personajes principales. Después tenemos los personajes terciarios, y son aquellos que apenas intervienen circunstancialmente en la historia. Dependiendo de la circunstancia aparecen los personajes terciarios, pero eventualmente no es tan seguido ni como los secundarios, mucho menos como los principales, sin tener demasiado que ver en ella, y de quienes no sabemos prácticamente nada. Entonces, prácticamente ellos cumplen un papel, pero no es tan importante, a tal punto que casi no se tiene información de estos personajes. Luego tenemos los personajes tipo. Un personaje tipo es un personaje de ficción que depende fuertemente de tipos o estereotipos culturales para su personalidad. Por ejemplo, su forma de hablar y otras características. Entonces, los estereotipos marcan un modelo, digámoslo así, y en este caso los estereotipos son culturales, dependiendo del entorno en donde se está desarrollando la historia. Así son esos personajes tipo, adoptan la cultura que se les solicita, y incluso se les pide que tengan una particular forma de hablar y otras características que se consideran importantes dentro del guión a desarrollar. Luego tenemos los personajes estereotipos, y en la literatura y el arte los estereotipos son clichés o son modelos, digámoslo así, personajes o situaciones predecibles. Por ejemplo, si yo les menciono a un diablo, un estereotipo es, o el modelo que uno tiene, el concepto que uno tiene sobre un diablo es que es malvado, que tiene cuernos, que tiene cola, que usa un tridente. Ese es un estereotipo, es un modelo creado para determinadas palabras o determinados personajes. Entonces, en este caso, los personajes estereotipos es dependiendo del personaje que le toca desarrollar, se toman en cuenta las características que debe asumir o que debe tener dicho personaje. Entonces, estas son las clases de personajes que nosotros tenemos tanto en los textos narrativos como en los textos dramáticos. Decíamos texto narrativo cuando nos cuentan una historia, y el texto dramático cuando hay un diálogo que seguir, y este diálogo es desarrollado por los personajes. Hasta aquí la clase de hoy. Bendiciones, chicos, nos vemos.